tal, jóvenes? Espero que ustedes se encuentren muy bien. Como ustedes ya saben, pues la situación en el país está muy complicada. Entonces, pues por eso nos vemos algunos maestros en la necesidad de estar subiendo clases o algunos videos para que ustedes puedan entender algunos temas. Este video pues a ustedes les va a servir para poder realizar la tarea número 3 la tarea de la fase número 3. Nos quedamos nosotros en la clase hablando acerca de los libros de contabilidad, fue lo que íbamos a entrar a ver cuando pues sucedió esto del coronavirus. Entonces voy a hablar acerca de la contabilidad general, que es la contabilidad que ustedes están llevando. Y voy a empezar desde lo que es la contabilidad. ¿Y qué es la contabilidad? Pues esta es una técnica administrativa mediante la cual se procura la información y el control necesario para dirigir el funcionamiento de toda empresa. También nos sirve para medir y analizar el patrimonio y la situación económica financiera de una empresa u organización. Entiéndase que la contabilidad, en palabras sencillas, pues nos sirve para poder saber si una empresa está bien o está mal, y no solo a una empresa, sino también a una persona. Por eso la contabilidad es muy importante. Ustedes van a ver que en cualquier empresa es muy importante que haya un contador. Ahora, también la contabilidad se hace con el fin de facilitar la toma de decisiones, pues si nosotros sabemos la situación de la empresa, podemos decir que si la empresa puede optar por un préstamo o que si la empresa definitivamente le conviene mejor cerrar sus operaciones, puesto que va más para la quiebra que para otra cosa. Ahora bien, ¿qué es la contabilidad general? Entonces esta es una rama de la contabilidad en la que las técnicas contables se aplican a actividades de tipo general. Cuando dice de tipo general, podemos decir que son contabilidades, podría ser contabilidades de sociedades, contabilidades de costos, por eso es contabilidad general, abarca todo eso. Nos dice, por lo tanto, implica el control de todas sus operaciones diarias. ¿Cuáles son esas? Las compras, las ventas, los gastos, inversiones, etc. El artículo número 53 de la Ley de Actualización Tributaria, Libros y Registros, nos dice que los contribuyentes obligados a llevar contabilidad de acuerdo con el Código de Comercio deben cumplir con las obligaciones obtenidas en dicho código en materia de llevar libros, registros y estados financieros. Es lo que les digo. Si en una empresa, o bien lo que hablábamos, que habían dos regímenes, ¿verdad? Que era el régimen de pequeño contribuyente y el régimen de contribuyente formal. Pues el Código de Comercio nos dice que ellos están obligados a llevar libros de contabilidad y nos dice que al efecto deberán llevar cuando menos los siguientes libros o registros contables. Y nos dice que los libros principales, que ustedes ya pues más o menos los vimos en la clase, que es el inventario, el diario o de primera entrada, el mayor o centralizador y el de estados financieros o balance, que son los libros principales. Los libros auxiliares, que son los libros secundarios, ¿verdad? Que nos sirven a nosotros como un complemento para los libros principales. Están ahí el libro de caja, el libro de cuentas corrientes, el libro de salarios y el libro de planillas. También tenemos los libros del IVA. Cuando es régimen de pequeño contribuyente, entonces es libro de compras y ventas del pequeño contribuyente. Y cuando es contribuyente formal, es el libro de compras y ventas para el contribuyente formal. Más adelante, ahorita no me voy a detener en explicar detalladamente cuál es la diferencia de un contribuyente, de un pequeño contribuyente y un contribuyente formal, puesto que me interesa más que empecemos a ver los libros principales que ya mencioné anteriormente. Entonces, como primer libro principal tenemos el inventario, que es el que vamos a empezar viendo y es el que la explicación que a ustedes les va a servir para que puedan realizar la tarea. Pero también, como antes de poder hacer lo teórico, antes de hacer lo práctico, nosotros tenemos que conocer la teoría.
Y un inventario es el recuento detallado y valorado del patrimonio. ¿Y qué es el patrimonio? El patrimonio es un conjunto de bienes, derechos y obligaciones de un comerciante individual o social. Eso quiere decir que cuando es uno o cuando son dos o más, ¿verdad? También es el documento o libro donde se registra en forma ordenada y clasificada todos los bienes y valores, derechos y obligaciones. Y ustedes se darán cuenta ya cuando estemos realizando la práctica, porque es que se dice que este libro se registra en forma ordenada y clasificada todos los bienes, valores y derechos. Más adelante en la práctica pues vamos a entender esto. Ahora bien, todo inventario consta de las siguientes partes. El activo, que el activo son todos los bienes, valores y derechos. Y aquí les hice la aclaración. ¿Qué son bienes? Son los muebles e inmuebles. Cuando digo muebles, estamos hablando de una mesa, una silla, entre otros. Y inmuebles podría ser una casa, un edificio. También dentro del concepto de bienes encontramos los artículos para la venta, que nosotros le llamamos las mercaderías, y entre otros bienes. Los valores, cuando decimos valores, hablamos del dinero en efectivo y también lo que está depositado en los bancos, los depósitos bancarios. Y como derechos, deudas a favor de la empresa. Eso quiere decir que las personas que a nosotros nos deban, otras personas que, cuando digo a nosotros nos deban, me estoy colocando desde el punto de vista que yo soy la empresa, ¿verdad? Que yo siempre les he dicho que nosotros nos vamos a colocar desde del punto de vista que nosotros somos la empresa. Entonces son derechos, deudas a favor de la empresa, ¿verdad? Deudas que me benefician a mí. También el inventario consta de la parte del pasivo, que el pasivo son todas esas deudas, obligaciones y compromisos. Y cuando hablamos de deudas y obligaciones, decimos que son todos aquellos compromisos contraídos con otras personas a las cuales yo como empresa le debo pagar, o como persona individual también podría decirse. Y esos compromisos también podrían ser el pago de impuestos, porque media vez yo estoy registrado en un régimen, yo tengo el compromiso de pagar algún IVA. Ahora bien, también el inventario consta de un capital o un patrimonio neto, y este no es más que la diferencia entre la suma del activo menos la suma del pasivo. También se le conoce como un patrimonio real. Existe una ecuación patrimonial que nosotros vamos a realizar en la práctica del inventario, que es la siguiente. Es activo menos pasivo me va a dar el igual a el patrimonio. Ahora bien, ¿cómo sé yo que me cuadró a mí el inventario? Cuando el activo es igual al pasivo más patrimonio. Y les voy a dar un ejemplo con cantidades. Si yo tengo 100.000 quetzales de activo y tengo 70.000 quetzales de pasivo, la diferencia de eso nos va a dar como patrimonio 30.000 quetzales, ¿verdad? Ahora, si yo tengo entonces de activo 100.000 quetzales, del pasivo 70.000 y ahora ya conozco mi patrimonio que son los 30.000, ustedes se pueden dar cuenta que la ecuación sí cuadra en ambos lados con 100.000 quetzales. Bueno, ahora vamos a estar viendo la estructura de un inventario. Y es lo que hemos estado hablando. Ustedes, si gustan, vean en su libro. Yo lo tengo en la página 21, pero recuerden que el libro que yo tengo pues está más desactualizado al que ustedes tienen. Entonces no sé si estamos en la misma página, pero el activo se divide en corriente y no corriente. A su vez, el corriente se divide en disponible, que es todo el dinero, que ya lo hemos hablado. Y cuáles son, aquí donde ya empezamos a hablar de cuentas, ¿verdad? Las cuentas. ¿Y qué cuentas van o corresponden al disponible? Sería caja, que es todo el dinero, ¿verdad? Que tenemos nosotros.
caja chica. Se le dice caja chica cuando existe un fondo especial en la empresa. En algunas empresas el fondo puede ser hasta de 8,000 quetzales y ese fondo se le dice fondo de caja chica porque son para hacer pagos menores, ¿verdad? No es para hacer pagos grandes, sino solo son para hacer pagos pequeños. Y tenemos la cuenta de bancos, que son todas aquellas cuentas bancarias que nosotros tenemos, entonces lo clasificamos en la cuenta bancos. Y luego existe la combinación que en algunas veces se hace, que se escribe en una sola cuenta caja y bancos, ¿verdad? Ya no se hace la separación, sino que se escribe en esa misma. También el corriente se divide en exigible. ¿Y qué es lo exigible? Es lo que puedo exigir, ¿verdad? ¿Y qué puedo exigir? Un IVA por cobrar, porque a mí me beneficia. Un cliente, al cliente yo le puedo exigir que me pague. Y un deudor, al deudor también yo le puedo exigir que me pague. Pero entendamos la diferencia dentro de un cliente y un deudor. Un cliente es aquella persona que me debe a mí por concepto de mercadería. Si me dice que me deben a mí por mercaderías, me está hablando que es un cliente. Si me dice que me deben a mí por concepto que no son mercaderías, es un deudor. Ahora bien, también están las cuentas por cobrar. A veces en algunas empresas ya no utilizan clientes, sino que utilizan cuentas por cobrar. Entonces también se agrega que es parte de las cuentas del exigible. También tenemos los documentos por cobrar. Cuando decimos documentos por cobrar, podemos hablar de letras de cambio, de pagaré, de vales. Todo eso cuando nos dice que a nosotros nos beneficia, que nosotros los podemos cobrar, estamos hablando que son documentos por cobrar. Entonces yo puedo exigir ese pago. Y también aquí dice todo lo pagado por anticipado. ¿Qué pasa si yo pago el internet todo el año? Pues yo tengo esa facultad de exigir el servicio de internet todo este año. Por eso es que se agrega aquí como corriente exigible. Y por último tenemos lo realizable. En lo realizable tenemos lo que está para uso de la empresa y también para la venta de la empresa, ¿verdad? Para lo que la empresa va a venderlo. ¿Qué cuentas encontraríamos aquí? En el realizable encontramos, y las cuentas que les agregué aquí son las que más o comúnmente podemos ver en un inventario, pero también hay mucho más cuentas, ¿verdad? Entonces en el realizable tenemos las mercaderías, que es lo que yo tengo para la venta, la papelería y útiles, que estamos hablando de hojas, marcadores, crayones, lapiceros, etcétera. El material de empaque es lo que sirve, como les podría decir, unas cajas, ¿verdad? Si nosotros vendemos shampoo y necesitamos pues enviarlo desde el envase, eso ya corresponde al material de empaque, el envase. La caja donde se van a ir también corresponde al material de empaque. También tenemos útiles y enseres. Los útiles y enseres corresponde a todo eso que sirve para la limpieza, como podría ser las escobas, los trapeadores, detergentes, entre otros. Con eso concluimos la división del activo corriente, disponible, exigible y realizable. Ahora bien, el no corriente. En el no corriente ya no encontramos la clasificación de disponible, exigible y realizable. Ahí ya no existe. Solo encontramos cuentas que se deprecian o se amortizan. Entiendan que cuando yo digo se deprecian es porque pierden su valor con el tiempo, a lo mismo que la amortización. Lo que diferencia una depreciación y una amortización es que la depreciación es todo lo que yo puedo tocar, todo lo tangible, todo lo que yo puedo palpar con las manos. Y lo intangible serían las amortizaciones, lo que yo no puedo ver, más que todo lo que yo no puedo tocar. Y por eso es que encontramos aquí al mobiliario de equipo. Que el mobiliario de equipo, pues ya ustedes saben que es una mesa, una silla, y ustedes saben que con el tiempo eso se va desgastando. Al igual que un equipo de cómputo, se va desgastando con el tiempo. Por eso es que pierde valor. A eso es lo que yo les digo, que se deprecia. El inmueble. Cuando yo digo de inmueble, estamos hablando nada más del edificio, porque un edificio sí se deprecia, ¿verdad? Ahora bien, el inmueble abarca también
edificio y terreno, pero ya lo hemos hablado que el terreno nunca se deprecia, al contrario, un terreno gana valor, pero se unifican aquí y ya más adelante yo les estaré explicando cómo se hace la separación de un inmueble y de un edificio, ¿verdad? De un edificio y un terreno, perdón. Luego también tenemos la maquinaria y equipo. La maquinaria, pues si nosotros tenemos así, les podría dar un ejemplo de unas palas o máquinas para construcción. También ahí las encontraríamos o las clasificaríamos en maquinaria y equipo. También tenemos los gastos de organización, que los gastos de organización junto con los gastos de constitución se podría decir que vienen siendo casi lo mismo. La diferencia es que los gastos de organización podemos clasificar ahí todo aquello que gastamos nosotros para constituir la empresa, como por ejemplo la habilitación de libros de contabilidad. Entonces yo lo clasifico en los gastos de organización. Y los gastos de constitución podrían ser el pago que yo le estoy haciendo al notario para poder crear la constitución, ¿verdad?, de la empresa. Y los gastos de instalación. Esos gastos de instalación podríamos decir que es cuando hay alguna reparación de la electricidad o de algún daño de la empresa, podríamos decir también de las tuberías, ahí son gastos de instalación. Tanto como los gastos de organización, constitución e instalación se amortizan. ¿Por qué? Porque no son cosas que yo específicamente las puedo palpar, ¿verdad? Entonces esas sí se amortizan. Ahora bien, ¿cómo puedo diferenciar yo cuando es corriente y no corriente? En algunas cuentas, cuando me dice que son menor a un año, que me dice que es aquí a 3 meses, a 12 meses incluso, entonces yo lo voy a clasificar que es en el activo corriente y luego yo ya veo si es disponible, exigible o realizable. Y cuando es mayor a un año, entonces ya eso pasaría a ser un no corriente. Ahora veamos la estructura del pasivo. El pasivo al igual se divide en corriente y no corriente. Aquí sí podemos notar bien la diferencia porque sabemos que un pasivo, es corriente cuando es menor a un año y es no corriente cuando ya sobrepasa a un año. El pasivo corriente ya no se clasifica, aquí lo pueden ver ustedes, en disponible, exigible, realizable. Ya no, eso solo existe en el activo corriente. Y en el pasivo corriente encontramos a los proveedores y a los acreedores. La diferencia entre un proveedor y un acreedor es que al proveedor yo le voy a deber por concepto de mercadería y al acreedor yo le debo por otras cosas que no tienen nada que ver con mercaderías. También encontramos aquí el IVA por pagar, que la misma cuenta lo dice, por pagar es algo que yo tengo que cumplir, ¿verdad? Algo que yo tengo que ir a pagar ante la SAT. Luego están los documentos por pagar, lo mismo que cuando hablábamos de documentos por cobrar, solo que en este caso, al hablar de pasivos, ya sabemos que son todas esas deudas y obligaciones con las que yo tengo que cumplir. Entonces, cuando yo vea que me dice que yo debo una letra de cambio, un pagaré, son documentos por pagar. Cuotas laborales. Las cuotas laborales son lo que el empleado debe de pagar, ¿verdad? Eso se paga al IX. Y también tenemos las hipotecas y los préstamos bancarios. Hipotecas, pues es como por decirlo así, el alquiler del lugar donde nosotros pues estamos o tenemos físicamente nuestra empresa. Y los préstamos bancarios por ser una deuda que yo le debo al banco. Y también tenemos y toda cuenta por pagar. Así también tenemos el corriente. Y en el corriente encontramos, ustedes se dan cuenta, podemos decir casi si no es que las mismas cuentas de arriba. Pero lo que las va a diferenciar, y es lo que les digo, es que cuando el préstamo bancario es mayor a un año, entonces ya es pasivo no corriente. Y cuando la hipoteca sea mayor a un año, la misma explicación. Y los documentos por pagar, la misma explicación. Acreedores y toda cuenta por pagar, lo mismo. Ahora tenemos el patrimonio neto. Ya dije que el patrimonio neto puede ser
un capital individual o social. Ya dijimos que capital individual cuando solo es uno y capital social cuando ya son dos o más. Por último tenemos que el activo menos el pasivo es igual al patrimonio, lo que hablábamos de la ecuación patrimonial.